¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y espero la estén pasando genial el día de hoy, chicos, porque miren, ya saben que desde el día de ayer, o creo que hace 2 días, ha llegado a la tienda lo que es el Dray Space Corgi. Muchos me han preguntado, Manu, ¿es un mutante que vale la pena? Obviamente ya yo hablé de él en mi video de noticias y ofertas semanales, y obviamente es un mutante que no se deben de comprar, amigos. ¿Por qué? Porque obviamente la Llama Sensei pues es mucho mejor. El Urgan que se fue el domingo pasado también era mucho mejor. O sea, Urgan o Llama Sensei son mutantes que te pueden cambiar la cuenta. En cambio el Dray Space Corgi no. Así que hoy jugaremos con él para que vean los ejemplos. También les explicaré las estadísticas. Ya hace meses subí video de él. De hecho, miren cómo está armadito. Está armado bien y todo. ¿Por qué? Porque el mutante, ok, 5.56 de velocidad es una velocidad muy buena, 4200 de vida, una vida muy buena. Pero ¿qué pasa? Que el mutante tiene poco daño, o sea, tiene un daño bien, o sea, aceptable para su velocidad, pero para el meta actual es muy poco daño. Y tiene una herida, y ya saben que la herida es mala en el juego, o sea, me deja sin palabras. Ya saben que un mutante con herida actualmente no sirve de nada. Entonces el Dray Space Corgi, falta de daño, herida, pues lo único que obviamente puede enfrentar actualmente, tal vez vaya bien contra, pocamente contra un heredero, porque ataca primero, le deje la herida, tiene la vida suficiente para aguantarle un golpe al heredero. Y bueno, vamos a ver si encontramos rivales y probamos este Dray Space Corgi, que ojo, me falta un poquito para maxearlo, pero bueno, no importa, nivel 400 sirve aún. Así que primer rival, ok. También otra cosa negativa del Dray Space Corgi es su combinación de genes, porque obviamente lo usarás para zoomorfos, porque obviamente si lo quieres usar contra cybers, eres débil a los cybers, aunque bueno, ya existen mutantes así. Así que rival interesante, ok, tiene un zoomorfo, 2 cybers y el triple mítico, no tengo ni idea de lo que tiene, para serles muy sincero. Así que vamos a llevar un archivista, me voy a llevar, ok, aquí me gustaría llevar un asteroide, pero claro, también tiene archivista. Creo que un heredero viene bien. Y ok, el Dray Space Corgi, a lo mejor sea el Dray Space Corgi lo que nos carree contra el Cyber que tiene el amigo. Que a lo mejor no creo que sea uno rápido, puede que sea Orión. Ok, no, tienes... Ok, ok. Archivista, ok, ED 404 Conforta. Ok, el mayor problema del combate... Claro, estoy entre el basilisco o el ED. En realidad estamos en problemas, ¿no? Estamos en problemas. Y como ven, pues el pobrecito no hace mucho daño, que digamos. Supongo que me querré deshacer del 100%. ¡No! Quería bajar la velocidad y... Bueno, se bajó la velocidad, pero a la vez hice mis clics. Ay, era el Escodragon que tenía que llevármelo. Porque el Escodragon se deshace del heredero. Y el heredero voy a tener ventaja, ya que el rival me saca ventaja por ser diferencia de Evo. Ya saben que si un archivista ya te gana de por sí de velocidad, pues va a ganar su archivista contra nuestro archivista. Así que estamos en problema, aunque su basilisco en verdad no está muy bien armado, que digamos. Así que 100% individual será, tocará ser individual. Ok, olvidé la velocidad otra vez. Y bueno, en realidad fue el misclick, chicos. El ED no era el mayor problema, porque tenía tanto al Dray, que no iba a hacer mucho, como al otro. Ok, ¿qué hago aquí? Ok, supongamos que le pegaré al archivista, porque luego el Escodragon, los turnitos. Ok, creo que será el archivista el que atacaré. Necesito quitarle el escudo que se ha echado, aunque se lo va a volver a echar. ¡No, pero! ¡Ay, bro! Es que pensé que se iba a atacar al heredero. Ok, estamos en problemas. Estamos en unos pequeños problemas. Bueno, no muchos. Porque aquí hago un individual. Creo que podría haber hecho múltiple. No me da el daño con el heredero. Exacto. Ahí igual no me da. Ay, bro, no puedo tener tanta mala suerte, bro. No puedo tener tanta mala suerte. No me da el daño. Por una tontería. Bueno, por una tontería no, como por 10.000. Entonces, ¿qué haremos? Pues individual al archivista, papus. Individual al archivista. Obviamente aguantaremos, le aguantamos 100%, pero su archivista ahora aquí hará múltiple.
Ay, bro, lo que se curó el Escodrago. Ay, perdí, chicos. Mucho error de cálculo, mucha mala suerte. Estoy como que dormido en el combate. Muy, pero que muy dormido. Así que, ok. Olvidé la absorción de vida del Escodragon. La olvidé totalmente. La olvidé totalmente. Pero aún así hay chance. Aún hay mucho chance. Porque, ok, hago múltiple. Que no sé si es conveniente. Obviamente sí, porque nos echaremos más escudo. Pero doble fortalecemos a su archivista. Ok, 30.000. Ok, aquí ganará. O si me sale a mí un crítico antes. O él le da los turnos. Ok, chicos, batalla. Se viene una batalla épica de turnitos. Bueno, no duraré otro más. No duraré otro turno más. Así que, ok, vamos a acabar rápido con esto. No tuve la suerte del crítico. En realidad, ahí como ven, pues el Drey Space Corgi me hizo un vacío en el equipo. No apoyó en nada. Tristemente, a pesar de que teníamos ventaja. Pero un poquito de mala suerte. Y ahora, pues a que cargue el combate. Por favor, carga. Porque creo que ya este combate se llevó demasiado tiempo, ¿no? Se llevó ya demasiado tiempo. Así que podemos volver a atacar el rival, obviamente con una mejor estrategia. Obviamente este combo el del rival se le puede ganar sin problemas, que sí con triple Aratomis y todo eso. Y dieran mano contra Basilisco, claro, triple Aratomis ahí sirve mejor. De hecho, miren, vamos a llevar doble de este y vamos a llevar... Bueno, de hecho no, por la diferencia de Evo, LD 404... Nada, vamos a probar así. Sin miedo al éxito, chicos. Sin miedo al éxito. Y que por favor el Drey Space nos carree como debe ser. Como debe ser. Como debe ser. Así que, ok. Primer múltiple. Ok. Let's go. Segundo múltiple. Y ok, el Drey Space Corgi hace ese daño. No, no hace ese daño. No lo hace. Creo que hace 110.000 de daño. Ok. Un poquito de mala suerte. Pero bueno, chicos, toca gastar la etiqueta en el ED 404. Toca. Así que, ok, no lo llevamos, por favor. Porque no nos da el daño con el Drey Space. Porque como les digo, el problema es su falta de daño. Aunque tú lo equipes full daño, pues va o sea, ya te sirve más una madre de dragones, la llama Sensei, muchos otros zoomorfos que están en el meta, como ustedes habrán ya notado. Ok, se llevan un Aratomis. Ok, un poquito de mala suerte allí. Múltiple aquí de Aratomis. Le sale crítico el Aratomis, full picado. Y ok, lo bueno es que aquí... Ok, 200.000 de vida. Ok, el archivista es una locura todo lo que aguanta. Pero ok, aquí ya nos podemos deshacer del Basilisco Escodragon. Y aquí se notó, obviamente, que con fortalecimiento es lo ideal para él, porque tiene buena vida, le hace falta daño, obviamente. Lo ideal sería aumentarle el daño con los turnos. Y ok, ya archivista contra Aratomis de escudo tengo una ventaja. Porque si no fuera así creo que igual perdería. Nah, mentira, tampoco así. Bueno, se puede, pero no perdería aunque tuviera el de velocidad. Así que GG, le logramos sacar la victoria al amigo. Creo que le quitamos 100 puntos, que es lo bueno. Obviamente aquí ya se notó lo que aguanta el Drey Space Corgi. Pero es que la herida en un combate, chicos, ya saben que la herida es muy descartable. O sea, no sirve de nada. Y ok, tocará hacer un pequeño corte para encontrar un nuevo rival, amigos. Y bueno, amigos, estamos de regreso. Tristemente caímos en bucle y hemos buscado en las venganzas. Y aquí hay un rival que obviamente nos supera en Evo. Tiene un combo que puede venir bien para el Drey Space Corgi. Obviamente porque tiene sable mítico y bueno, el zoomorfo predomina. Pero ok, puede ser la típica de, ya saben, doble heredero, archivista. Y si llega a ser ese combo, pues se llora. Así que creo que llevaré obviamente el Spin Fury y tal vez me llevaré una llama Sensei, tal vez la del escudo, puede que venga muy bien aquí. Y es que si el rival saca archivistas, ya estoy en una desventaja total. O sea, si ya saca archivista, ya estoy en desventaja. Y ya saben que el archivista contra zoomorfos es que se los come. Y de hecho, si tiene archivista, F. Así que, chicos, me van a disculpar. Obviamente tocará usar la etiqueta directamente en contra del archivista, porque el archivista se hace el combo completo. Y obviamente nos gastamos los turnos en el archivista y los herederos sin problemas se pueden llevar simplemente al Spin Fury, porque a la llama de que aguanta, aguanta.
En realidad estaría un poco más cómoda, pero no teníamos los turnos para el archivista. Tenía 600.000 de vida. Oh, locura. Locura. Ok, el heredero más peligroso. Bueno, los dos están armados de la misma manera. Vamos a ir por el del centro. Y ok, a lo mejor aquí se nota un poquito el Drey Space Corgi por el tema de la herida. Y obviamente la llama del escudo viene un poquito mejor para este tipo de casos. ¿Por qué? Porque aguanta un poco más. Simplemente por ello. Así que, ok, ataca por allí. Ok, su heredero se llevará el Spin Fury. Y su otro heredero, uy, espero, no le debe de dar el daño. No le debe de dar el daño para nada. Ok, menos mal, menos mal. Es que 36.000 de herida, bro. Es que para rematar tiene una herida del asco, bro. O sea, perdonen la palabra, pero en verdad tiene incluso una herida muy, pero que muy mala. El Drey Space Corgi. O sea, chicos, ni lo miren. Hago este video porque en verdad muchos me han preguntado, a pesar de que ya yo lo he recalcado en mi video. Pero guau. Guau, obviamente aquí contra heredero va muy bien porque ya se ha fortalecido 2 veces. Ahí como ven pegó 180.000, ya dejará una mejor herida. 61.000, ok, por el fortalecimiento. God. Y bueno, ya la llama Sensei doblega el turno sin problemas. Y bueno, aquí han visto cómo la llama Sensei pues sí destroza a los sables como debería. Y obviamente Drey puede contra Cybers, pero es que tiene el Zoomorpho por delante. Así que espero hayan visto suficiente ejemplo. Lo bueno es que nos llevamos 100 puntos. Vamos a ver. Sí, 100 puntos. Ahí como ven, el último rival fue el que le ganamos subiendo. Miren, ahí está. Pero no nos salieron más rivales. Y creo que me tocará hacer otro corte, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí, me tocará hacer otro cortecito, chicos. Y bueno, amigos, hemos encontrado ya por fin el último rival para la demostración, aunque ya ha quedado muy claro. Obviamente, pues me gusta pues cómo tiene la rama. Es menor de Evo, pero obviamente intentaremos emparejar pues la dificultad con ello. Solamente pues que incluso podemos llevar un cabloide, que lo más probable es que tenga Aratomis o algo así por el estilo, con obviamente un caza recompensa para variar la cosita. Y una etiqueta por si se nos va la situación de las manos. Sinceramente no sé qué trae. Bueno, pues trae en verdad doble del doble del doble de todo. Locura total. Me vuelvo loco. Así que supongo que o nos llevamos el Urgan, aunque no es el menor problema. El Rinotauro lo descartamos. En verdad el combo del rival es muy XD. Imagínate un asteroide para este rival. O un Full Triad proyecto se lo come con patatas. Pero ok, supongo que atacaremos al que... Iba a decir al que no tenga Forta. Y todos tienen Forta. Qué rando el rival. Ok, me llevaré al Urgan. El cabloide no va a sugerir un problema al principio, al comienzo, como se diría. Cazar recompensita, bajamos la velocidad. Y ok, nada mal, nada mal, nada mal, nada mal. ¿Cuánto de vida quedó el Urgan para hacer un múltiple? ¿Me alcanza el múltiple? Me debería de alcanzar 100%. Claro, voy a fortalecer a todos, pero... No, mejor no. Individual. Hay que pensar con inteligencia. Hay que pensar, chicos. Hay que pensar pensando. Ok, su cabloide individual al... Pues al quién más, al del gen Zoomorpho y múltiple. Ah, no, individual. Individual. Pega muy poco el Rino, pero olvidé que tiene full vida y ok. Cazar recompensa. Supongo que ahora tocará atacar el cabloide. El cazar... Bueno, en realidad el cabloide, cuidadito, tiene demasiada vida. Individual. Claro que yes. Qué grande el Rino. Bueno, obviamente contra un Cyber la tiene mal. Ok, tenemos herida, respuesta, cabloide un fortalecido. Supongo que un múltiple conviene aquí bastante. Conviene más que el individual para sobrevivir, porque la herida es muy baja. Pero claro, entre la respuesta del cabloide me puede tumbar el escudo. Pero aguantamos como unos champions. Nada, grande. Grande el compa. Y el Drey Space Corgi, no lo sé. No lo sé, es porque he dejado con vida el cabloide, obviamente. Si me hubiera llevado el cabloide desde un principio, si tuviera mejores mutantes o la etiqueta, pues ya hubiera predominado el amiguito Space Corgi. Pero ok, cabloide versus Rinotauro. Esta batalla está más decidida. Pobrecito Rino. Y ok, el doble fortalecido por aquí. Una locura total. Casi 300.000 de daño. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Así que chicos, espero les haya quedado clarísimo del Drey Space Corgi. Obviamente un precio muy caro. Un precio que se pueden ahorrar sin problemas.
para ahorrar para Navidad. Obviamente ya está la Llama Sensei. La Llama Sensei actualmente está siendo el mejor zoomorfo del juego, así que ni siquiera deberían de mirar el Rey Space Corgi o el Urgan que estuvo hace muy poco. Era mucha mejor opción, chicos. Así que ya saben, no se lo compren. Cualquier cosa, chicos, intentaré hacer estos videos más seguidos cuando lleguen pues estos mutantes semanales, para que sepan si comprarlo o no. Así que no olviden dejar ese poderoso like, chicos. Una suscripción se agradece un montón. Y como siempre, vamos a los saludos. Y le enviamos un poderoso saludo al primero de los comentarios de un video anterior, y es para el crack de Joseph Panta, poderoso miembro del canal. Uno más que se lleva otro miembro del canal, el amigo Juan Pedraza. Saluditos para el crack de Alison Fuentes, uno más que no se me olvida para Omar Cadena. Mega saludo para Matías Izaguirre, gran miembro del canal y primero de los comentarios de otro videíto más reciente. Por allí saludamos al amigo Ife Duark, uno más por su pollo para Ángel Torres. Y por último, pero no menos importante, mega super recontra saludo para Edgar Edwin. Así que en verdad, amigos, ojo, poderoso miembro del canal también. Así que ahora sí, chicos, en verdad, amigos, espero les haya gustado el video, se lo hayan pasado bien, sepan que en verdad no vale la pena. Y como siempre, nos vemos en otro videito más de MGG. Adiós. Doing me, and do your job. Bird is the name, then baller did the chain. Turn off for the watch, Busy plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas